Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Estamos en semana número 3 de una serie muy poderosa, una serie muy interesante que hemos titulado Los días de Elías. Algo muy poderoso es que los días de Elías se parecen mucho a nuestros días de hoy. Él enfrentó muchos de los mismos retos que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Entonces, lo que estamos haciendo en esta serie es estamos viendo cómo es que Elías pudo manejar su propósito, su unción en esa época para que nosotros podamos hacer lo mismo en nuestra época. Así que vamos a entrar en el tema de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos la exposición, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que nos hables, para que nos ministres, Señor. Líbranos de toda distracción, permítenos centrarnos en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos libertad para obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones y ser transformados por tu palabra. Todo esto lo estamos creyendo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen conmigo, amén y amén. Bueno, el pueblo de Israel estaba bajo uno de los peores gobernantes de su historia, el rey Acab. Estaba el rey Acab casado con una de las peores mujeres que jamás haya existido, y era Jezabel. Juntos, Acab y Jezabel llevaron al pueblo a una profunda idolatría y a la práctica de mucha maldad. Y de repente un día, de la nada aparentemente, aparece Elías en la escena tomando una postura por Dios y en contra de la cultura y declarando un juramento. De hecho, el primer mensaje, la primera plática se tituló la postura. El segundo se llamó el juramento, y este fue el juramento que declaró Elías. Dice: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la palabra. Eso es lo que declaró Elías sobre la tierra. Y hoy empezamos con el versículo número 2. Dice: después el Señor le dijo a Elías, primer libro de Reyes 17:2, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Ya hablamos de la postura, ya hablamos del juramento. Hoy vamos a hablar de el aislamiento. Diga conmigo: el aislamiento. La quietud en la vida del creyente es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Los tiempos de aislamiento eliminan las distracciones y nos permiten centrarnos más en Dios. También permiten que nos conozcamos a nosotros mismos y nuestras carencias, que examinemos nuestras vidas y dónde estamos parados ante Dios. De hecho, buscar la quietud es algo que deberíamos buscar diariamente. En el Salmo 46, el versículo 10, Dios ordena: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. También se puede traducir: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros no llegamos a experimentar a Dios de esta manera, no llegamos a conocer a Dios de manera íntima, porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos. Hay tantas responsabilidades, hay tanto que hacer, que descuidamos la disciplina de la soledad, de la quietud. Y por eso muchas veces Dios se ve forzado a llevarnos, a veces en contra de nuestra propia voluntad, nos lleva a esos momentos de quietud. El salmista lo expresa así en el famoso Salmo 23, versículos 1 y 2. Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, es un Dios bueno, es un Dios proveedor. Y en esa bondad dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará descansar. No es que yo quiera, no es que yo lo elija, es que a veces Dios va a hacerme descansar en contra incluso de mi propia
voluntad. Nuestro buen pastor a veces hace eso con nosotros. Los que conocen de el ganado, las ovejas, el pastoreo, dicen que a veces cuando una oveja tenía la tendencia a descarriarse, el pastor le rompía una pata, o sea, le quebraba el hueso. De esta manera obligaba a esa ovejita a aprender a estar quieta, la obligaba a ella a apegarse al pastor mientras que sanaba. Ya no podía moverse sola y dependía del pastor. Y era algo que el pastor en amor a veces hacía por el bienestar a largo plazo de la oveja. Y desafortunadamente, con demasiada frecuencia, nosotros mismos estamos tan ocupados que no solamente estamos ocupados, nos estamos alejando de Dios. Y en tales casos Dios puede intervenir, como lo hacía el pastor, para que podamos encontrar descanso y renovación bajo su cuidado. O a veces, como en el caso de Elías, esos procesos de aislamiento y de quietud son en preparación para mayores desafíos por delante. Esas estaciones de quietud pueden venir a través de pruebas, retos, enfermedades, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, dificultades en la familia, o como vivimos hace algunos años todos juntos cuando llegó la pandemia y todos nos tuvimos que encerrar y todos tuvimos que estar quietos en casa. Pero aún en esos momentos Dios sigue siendo bueno y sus propósitos se van a cumplir. E incluso lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios en su amor y su misericordia lo torna para bien. Y por lo general, estas estaciones no son de descanso físico, no quiero confundir a nadie, no son de descanso físico necesariamente de esas circunstancias desafiantes, sino descanso espiritual en medio de esas circunstancias desafiantes. Entonces vemos en la historia que este Elías, que apareció repentinamente en la escena, ahora desaparece tan rápido como llegó. Él llega y declara: no va a haber rocío ni lluvia por varios años hasta que yo dé la palabra. Y la siguiente directriz de parte del Señor fue: ahora vete a aislarte al arroyo de Querit. Ahí yo voy a proveer para ti. Ahí yo te voy a separar, porque Dios quería desarrollarlo aún más durante este tiempo. Elías iba a llegar a conocer a Dios mejor durante este tiempo de soledad. Y sabe, hoy también nosotros vamos a conocer mejor a Dios al estudiar esta etapa de la vida de Elías. Elías pudo encontrar tres cosas, conocer a Dios en tres diferentes facetas durante este tiempo de aislamiento. Primero, él aprendió lo que hoy quiero que tú aprendas también, y eso es que Dios habla. Diga conmigo: Dios habla. Dice el versículo 2: después el Señor le dijo a Elías. Pausa. Ahí vamos a detenernos porque quiero resaltar el simple hecho de que Dios está hablando a la vida de Elías. Una de las preguntas más comunes que recibimos los pastores es: ¿acaso Dios todavía habla en nuestros tiempos? Y la respuesta es sin duda sí. Dios sigue hablando. Dios siempre ha sido un Dios que habla. En las escrituras Dios hablaba a veces en voz audible, a través de visitas angelicales, a través de sueños y visiones, señales, milagros, profetas, líderes espirituales. Dios hablaba a través de pensamientos o de impulsos, impresiones y demás. Más de 300 veces la Biblia utiliza alguna versión de la frase "el Señor dijo". De hecho, es tan común que Dios hable que cuando Dios no estaba hablando en las páginas de las escrituras, generalmente era una señal de que algo andaba mal. A veces Dios silenciaba su voz como castigo o como juicio o como llamada de atención cuando la gente se extraviaba de su propósito en Dios. Entonces no debería sorprendernos que Dios todavía hable, debería alarmarnos cuando no está hablando. Deberíamos examinarnos y decir: ¿por qué es que no puedo encontrar la dirección de Dios? ¿Por qué es que no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es que no puedo sentir el impulso de su espíritu? Entonces la respuesta es
es sí, Dios todavía habla. Pero aquí está una condición muy importante a recordar. Escúcheme bien, Dios habla a los obedientes. Dios examina la postura de tu corazón. Dios examina tu disposición a obedecer su voz, a obedecer sus mandatos. Dios habla a los obedientes, porque Dios no habla solo para que lo escuches, Dios habla para que lo obedezcas. Quiero que pesques algo en la historia. Al mismo tiempo que Dios le está hablando a Elías, ha terminado de hablar a través de Elías. En otras palabras, cuando Dios le dice a Elías, vete de esta región, a la vez Dios se está llevando su palabra de la región, porque Él comunicaba al pueblo a través del profeta. ¿Y cuál era la diferencia? Que el pueblo se había alejado de Dios, ya no merecían escuchar la voz de Dios. Elías, por su parte, había obedecido la voz de Dios la primera vez cuando Dios le dice, ve y párate ante Acab, que era un reto muy grande. Seguramente estaba nervioso, temeroso de su vida, pero en obediencia a Dios se paró firme y dio el juramento que Dios le dijo que diera. Y como Elías lo obedeció la primera vez, aquí en el versículo 2 vemos que Dios nuevamente está hablando con Elías. ¿Por qué? Porque Dios habla a los obedientes. Hoy Dios nos habla primordialmente a través de su palabra. Tenemos la instrucción de Dios a través de las Escrituras. Y es algo muy interesante que no solamente leemos la Biblia nos lee a nosotros. La palabra dice que Él examina nuestros corazones. Él examina incluso a veces nuestras intenciones del corazón. La palabra es como un espejo espiritual ante el que te paras para ver dónde estás ante Dios, cómo se refleja tu vida espiritual ante Dios. Y la Biblia dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir que es el mismo aliento de Dios hablando a nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo está en ambos lados de la ecuación. Él inspiró las Escrituras y a la vez inspira al lector mientras que lee las Escrituras. El Espíritu Santo ya obró al darnos la palabra y sigue obrando cuando leemos la palabra. De hecho, la Biblia, esto es poderoso, es el único libro que siempre puedes leer en presencia de su autor. Pero no esperes oír la voz de Dios si no lees la palabra. No esperes que Dios te hable a través de sueños, a través de visiones, o que mande un profeta si no estás obedeciendo la palabra escrita. A menudo viene la gente después de haber soñado algo y esperan que el pastor sepa, pastor, ¿qué significa este sueño? Y el sueño está bien fumado, como decimos, ¿no? Me dijo uno así el otro día, pastor, ¿qué significa este sueño que tuve? Y estaba bien tergiversado el sueño. Le dije, yo creo que el sueño significa que no debes cenar tarde, hermano. Pero no estoy diciendo que Dios no habla a través de sueños. Sí, pero empieza con las Escrituras. La palabra de Dios, la Biblia, es la frecuencia por la cual Dios nos da a conocer su voz. Dios todavía habla a través de otros impulsos. Dios puede traer un profeta, traer una palabra, pero probablemente no vas a escuchar a Dios hablarte de esa manera si pasas por alto su palabra. Sin observar la palabra escrita, Dios no tiene por qué darte una palabra revelada. Si no observas su palabra universal para todos, Él no tiene por qué darte una palabra específica para ti. Dios habla a los obedientes. Y cuando honras la Biblia, honras al autor, que es el Espíritu Santo. Y cuando honras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se apega a ti. Cuando no lo ofendes, se apega a ti, te da su impulso. Y cuando escuches a Dios hablar, presta atención. Cuando el Espíritu Santo te impulsa, presta atención a tu medida de obediencia. Y cuando digo medida, eso consiste de el tiempo, la atención, la sumisión a la voz de Dios. Porque esa misma medida de obediencia
es la misma medida con la que vas a seguir recibiendo dirección de parte de Dios. Mira lo que le dijo Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, dijo Jesús, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es lo maravilloso de obedecer la palabra de Dios. Entre más obedeces, más recibes revelación. En otra ocasión Jesús le dice a los discípulos, el Espíritu Santo les va a recordar las Escrituras. El Espíritu Santo les va a dar qué hablar en ese momento, pero todo en base a lo que Dios ya habló, a lo que Dios ya nos dio, que es su palabra, la Biblia. Entre más obedeces, más sabiduría espiritual se te dará. Elías aprendió, Dios habla. Segundo, aprendió que Dios protege. Diga conmigo, Dios protege. Versículo 3, le dice Dios: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Aquí la palabra clave es escóndete, porque esa palabra sugiere otro propósito para nuestras temporadas de aislamiento. A veces la protección de Dios implica alejarnos de situaciones, de personas, de influencias dañinas a nosotros. Y este aislamiento no es un castigo. Alguien tiene que escuchar esto, porque quizás tú te has sentido solo. Te preguntas por qué me han dado la espalda algunos, por qué los amigos que antes tenía, la familia con la que antes contaba, ya no puedo contar con ellos, por qué ya no tengo el recurso de antes, por qué no tengo las puertas abiertas como antes. Y el enemigo ha querido usar eso para traer condenación y te sientes culpable. Estoy aquí para decirte que ese aislamiento no necesariamente es un castigo, más bien es una estrategia divina, porque Dios quiere preservar tu vida, quiere preservar tu fe y te está protegiendo. El rey Acab se enfureció con Elías, sobre todo cuando llegó la sequía y empezó a sufrir la economía del país. Acab y Jezabel culpaban a Elías por la sequía en la tierra. Los culpables eran ellos mismos, por su desobediencia, por apartarse de Dios. Pero ellos culpaban a Elías. En el próximo capítulo vemos que Acab llama a Elías un alborotador. Vemos que Jezabel se propone a matar a los profetas de Dios, incluido a Elías. Entonces, cuando Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querit, te voy a aislar, en parte era para su protección, porque Acab pasaría los siguientes años buscándolo para acabar con su vida. Y el desafío que enfrentamos hoy es que a veces no podemos discernir la voz de Dios como la discernía Elías, e incluso cuando sí la podemos discernir, no somos tan buenos en obedecer como lo era Elías. Pero Dios nos ama tanto y de todos modos nos esconde en contra de nuestra propia voluntad y nos hace estar quietos, nos hace descansar, y lo hace a través de el aislamiento. Y la manera nuestra en estos días de experimentar a menudo el aislamiento, la manera en que Dios nos protege muchas veces hoy en día, es a través del rechazo de otras personas. Lo que tú percibes como un rechazo de alguien más, realmente es Dios cuidándote, protegiéndote. Déjenme les doy un ejemplo. ¿Alguna vez les ha pasado estar deslizando allí en las redes, cuando de pronto se topa usted con imágenes, videos, reels de una fiesta? Y usted dice: está mi familia allí, están mis amigos allí, está la mitad de la iglesia allí, ¿y por qué a mí no me invitaron? Y en ese momento lo que estás sintiendo es una sensación de rechazo. Y para colmo de males, cuando mandas el mensajito a los responsables de la fiesta y los que te dejaron fuera, te dicen algo tan hipócrita como que: es que tú eres familia, tú no necesitas invitación.
Ay, sí. Lo curioso es que todos recibieron invitación menos yo. ¿Sí? Y piensas, ¿por qué me están rechazando? Ahora, todos hemos pasado algo así, nos reímos, pero imagínate cuando la situación es mucho más grave. Por ejemplo, los niños adoptados. Es común, es normal que ellos pasen por etapas donde tienen que abordar y lidiar con esa sensación de rechazo. ¿Por qué mis papás biológicos no me quisieron? El rechazo. O aquellos niños que crecen con solamente la mamá en casa o solamente el papá en casa y el otro nunca aparecía. Es rechazo. O personas que han sido víctimas de adulterio, de divorcio, de abandono. O cuando todo apunta a que el ascenso laboral te tocaba a ti, o sea, tú has sido fiel a la compañía y eres, tienes toda la trayectoria, tu carrera, el aprendizaje, lo que has crecido, y todo apuntaba a que te tocaba a ti y te brincaron y se lo dieron a alguien más que acaba de entrar apenas y te sientes rechazado. Y en esos momentos a veces no sentimos, no sabemos, no podemos ver por qué Dios nos está aislando. Los pastores también a veces nos sentimos rechazados. Cuando alguien se va de la iglesia y se va de manera negativa, se va criticando, haciendo destacar todas las carencias del pastor, del liderazgo, de la iglesia. Los pastores también pasamos sentimientos de rechazo y a veces no entendemos por qué ciertas personas se alejan, o no entendemos por qué Dios no nos da la entrada por esa puerta, o por qué pasó esto en nuestra vida, pasó lo otro, por qué nos abandonó aquel, o por qué pasó aquello, y en realidad es Dios. Quizás no lo entiendas ahora, pero lo vas a entender, que Dios te estaba protegiendo todo este tiempo. El rechazo en su momento puede ser devastador para nuestro espíritu humano. Los expertos han descubierto que el dolor emocional que queda tras el rechazo es más difícil de sanar que incluso el dolor físico, porque el rechazo nos pone en un camino donde destruimos nuestra autoestima. Nos saboteamos a nosotros mismos, empezamos a mirar nuestras falsas y deficiencias y a menudo las exageramos. Y el enemigo aprovecha para convencernos de que algo está mal con nosotros y que por algo la gente nos rechaza y que no somos amables lo suficiente, que la gente no tiene razón por qué buscarnos. Pero Dios quiere que sepas el día de hoy, si tú estás pasando esto, Dios quiere que sepas que Él nunca te rechaza. Dios te ama, te ama, te ama y siempre te seguirá amando. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por tus pecados, solo para reconciliarse contigo. Él prefirió morir por ti que vivir sin ti. ¿Estás conmigo? Alguien necesita escuchar esto. Tu aislamiento no es un castigo, es protección. Dice el versículo 3: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. El 4 dice: bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Otra versión dice: les he ordenado que te lleven carne. Diga conmigo: carne. En tercer lugar, Elías aprendió que Dios provee. Dios provee. Recuerde que los nombres en la Biblia suelen tener siempre un significado profundo. El nombre del arroyo, Querit, significa cortar de la fuente, o cortar como quien corta un árbol y lo separa de su raíz. Y casi puedes sentir lo que Dios está diciéndole a Elías. Le está diciendo a Elías: voy a aislarte de cualquier otra fuente, te voy a cortar, te voy a humillar, voy a enseñarte a depender totalmente de mí, Elías. Porque la falta de lluvia durante los 3 años en una economía impulsada por la agricultura significaba que todo iba a quedar afectado gravemente.
Para que se dé una idea, en nuestro mundo esto significaría algo como que por los próximos 3 años no va a haber electricidad en sus casas. Por los próximos 3 años no va a haber gasolina. Las gasolineras no van a tener petróleo. Los bancos no van a prestar dinero y peor, no te van a dejar extraer el dinero que es legalmente tuyo. En nuestros tiempos significaría que iba a haber graves pérdidas de empleos, grave escasez de alimento. Déjenme dirigirme a los más jóvenes porque como que todavía no les cae el 20. 3 años sin Wi-Fi. No, sí. Ahora sí les cayó. Entonces hay que respetar el hecho de que Elías cerró los cielos con su palabra profética, plenamente consciente de que la sequía también le iba a afectar a él. Incluso Elías dijo, no va a haber lluvia hasta que yo diga. Y me imagino que Elías quizás se quiso adelantar en algún momento cuando le empezó a faltar y que no tenía el recurso de antes. El Señor dijo 3 años, pero ya pasaron 3 semanas y Elías pudo haber dicho, ¿sabes qué? Que caiga la lluvia y a lo mejor Dios lo honra. Porque es lo que Dios había dicho, que cuando tú digas, Elías. Pero Elías no se adelantó, porque Elías sabía que a pesar de esta temporada de aislamiento, donde iba a faltar todo otro recurso para él, Dios iba a proveer. Mira, iglesia, lo que pasa es que a veces nosotros confundimos el recurso con la fuente. Dependemos del negocio, del talento, de la relación, de la fuerza, de la salud. Y cuando tenemos más que suficiente y el trabajo está estable, la cuenta bancaria se ve bien, tendemos a encontrar nuestra seguridad en esas cosas y a confiar en esas cosas en lugar de confiar en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Por el bien de nuestras almas, porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Dios tiene que separarnos de esas fuentes para recordarnos, de esos recursos, para recordarnos que Él es la fuente de toda bendición. Entonces Dios estaba atravesando a Elías por una temporada de quebrantamiento. Pero aquí está lo bello de todo esto. El llamado al Querit, repito, no era un castigo, era una cita divina para el crecimiento y el desarrollo de Elías. Entonces Dios sí separó a Elías de todas las demás fuentes, pero se convirtió en la fuente inagotable, se convirtió Dios en el proveedor personal de Elías. Era como si le dijera, la economía nacional va a sufrir, pero tu economía no va a sufrir. Aquí va a faltar recurso, pero a ti no te va a faltar recurso. Le va a faltar a todos, pero a ti nunca te va a faltar, porque tú eres hijo del Dios viviente. Yo no sé con quién estoy hablando el día de hoy, pero has temido por la economía del país, has temido porque tus amigos y sus empresas están quedando afectadas por cualquier cosa. Pero estoy aquí para decirte que tú eres ciudadano del cielo, tienes un Padre que te ama y que a la vez es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él es sanador, Él es proveedor, Él nunca deja a los suyos, Él te protege. Así que no temas, porque Dios está contigo. Y Dios usó tanto una fuente natural como una fuente sobrenatural, porque Dios puede usar lo que Él quiera. ¿Qué podría ser más natural que el agua para beber del arroyo? Muy natural. Pero a la vez usó una fuente sobrenatural. Usó cuervos para traerle carne a su profeta. Eso es milagroso, porque los cuervos son carroñeros, carnívoros. Los cuervos no se la pasan regalando carne, se la comen. ¿Está conmigo? Y aquí Dios los está usando para traerle a su siervo carne. Aquí quiero dirigirme a los vegetarianos, Dios les bendiga. ¿Pero qué le trajo Dios a su siervo? Carne. Carne. El otro día, aquí estaba yo parado y casi pierdo un argumento con una joven, adolescente, me imagino que era, de aquí de la iglesia. No sé qué dije yo en ese sermón, porque a mí me gustan mucho los cortes de carne.
y mi cumpleaños viene el mes que entra, gloria a Dios, pero no sé qué. Y algo me escuchó decir la muchacha y ella vino como con mucha convicción, casi llorando. Y se me acerca y me dice: pastor, ¿sabía usted que no hay evidencia en la Biblia de que Adán y Eva comieran carne en el jardín del Edén? Y ella argumentó que el consumo de carne comenzó solo después de la caída del hombre y por lo tanto un cristiano no debería practicarlo porque fue producto del pecado. Antes comían legumbres y vegetales. Oiga, y en el momento se me hizo convincente el argumento de la muchacha y yo no quería aceptarlo. Casi me convenció, pero por algo dice la Biblia que conozca la Escritura y el Espíritu Santo en su momento te va a recordar lo que tienes que recordar. Y me acordé de los cuervos. Y le dije: mira, hija, le dije, no sé, digo, casi me convences, pero yo lo único que sé es que cuando Elías se fue al arroyo de Querit, Dios envió cuervos con carne. ¿Qué haría el Señor? No sé, pero trajo carne. ¿Sí? Todo esto para decirles que sigo invicto, nunca he perdido una discusión en mi vida. Para la honra y gloria del Señor, humildemente hablando. No se crea, estoy jugando. Todo para decirles que cuando Dios nos lleva por periodos de quebrantamiento, no es por enojo, no es por desagrado, no es por castigo necesariamente, sino por su profundo deseo de que crezcamos más en nuestra confianza y dependencia de Él. Cuando nos sentimos llevados a esas situaciones desafiantes, puede resultar tentador resistirnos. O puede resultar tentador malinterpretar el propósito de Dios. Sin embargo, el aceptar el llamado de Dios a nuestros propios arroyos de Querit es recordar que Dios tiene un propósito en nuestro quebrantamiento. Y hay que confiar en el corazón de Dios aun cuando no puedes ver la mano de Dios. Tu arroyo de Querit no es una pérdida de tiempo, es un viaje hacia una profunda renovación espiritual. Es preparación para los propósitos poderosos que Dios ha planeado para ti en tu futuro. Me acuerdo de la oliva. Para conseguir el aceite de la oliva hay que prensarla, hay que triturarla tanto al fruto como a su semilla. Y algo que quizás no sabías: cuando tú aplastas una oliva y la mueles, no solamente le sacas el aceite, le sacas la amargura. Y eso me hace recordar a Jesús, porque Jesús fue prensado y molido, traspasado, crucificado, quebrantado. Fue Jesús por nuestros pecados, fue prensado bajo el peso de nuestro pecado y bajo la justicia de un Dios santo. Pero de esa experiencia surgió el aceite que hoy nos redime y que hoy nos sana y que hoy transforma el alma. De manera similar, Elías fue quebrantado, tuvo su etapa de aplastamiento, pero de esa experiencia fluyó una unción mayor. Una unción que luego vamos a ver, una unción para milagros poderosos, una unción que algún día reabriría los cielos, una unción que algún día haría descender fuego de lo alto. Entonces, mi ánimo para ti en esta tarde es decirte que si te encuentras en un periodo de aislamiento, abrázalo como Elías. Es más, si no estás aislado, busca la práctica de aislarte intencionalmente con regularidad. Crea esos momentos de soledad en tu rutina diaria y utiliza ese tiempo para buscar a Dios en sus escrituras, en oración, meditando en Él. Recuerda que el mismo Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar antes de ministrar a las masas. Si Jesús tuvo que aislarse, cuánto más nosotros para buscar al Padre. Y la belleza de esa soledad se encuentra en la tranquilidad que te da, donde las distracciones de la vida desaparecen y puedes poner todo tu enfoque en Dios. Tienes el espacio para escuchar verdaderamente la voz de Dios.
y confiar en el momento que Dios te está protegiendo. En ese aislamiento, Dios te está proveyendo para ti en ese aislamiento, todo el tiempo formándote para una misión mayor. Él es un Dios bueno, e incluso cuando tú te sientes aislado, Él sigue siendo fiel, Él sigue proveyendo, Él sigue siendo bueno. La Biblia dice: nunca he visto a los justos desamparados, ni a sus hijos mendigando pan. La bondad de Dios te persigue aún a las estaciones de aislamiento, porque Dios sigue siendo bueno. Si recibes esa palabra, dame 10 segundos y dale tu mejor alabanza al Rey de la Gloria, el que siempre vela, el que siempre guarda tu alma, el que te conduce a estaciones de aislamiento, pero por amor a su nombre. Nos quedan 5 minutos y yo voy a pedir, si tú vienes necesitado, porque hace tiempo que las ocupaciones no te dejan separar un momento para Dios, tienes 5 minutos para pasar a este altar. Yo sé que no todos pueden venir, pero si tú sientes esa urgencia, ¿sabes qué? Tengo que estar quieto unos minutos simplemente. Mientras que adoramos, reconociendo la bondad de Dios, yo quiero que tú pases. Yo quiero que tú vengas y sientas el abrazo del Padre. Y estés quieto. Quizás vas a orar, quizás vas a adorar, o quizás simplemente vas a escuchar. Necesitas dirección en tu vida. Este es tu momento. Ven, yo te invito. Hay un grupo de oración que viene también a imponerte las manos y a orar por ti mientras que buscas a Dios. Tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno. Con cada respiración
esa bondad de Dios está garantizada a los hijos de Dios. Y el mensaje de hoy se aplica a los hijos de Dios. ¿Y cómo llegas a ser hijo de Dios? A través de su Hijo Jesús, depositando tu fe en Él como Señor y Salvador. Si nunca lo has hecho, este es tu momento, con esta confesión de fe en Él. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Hazme una persona nueva. Me dedico a servirte. Te confieso mi Señor y Salvador. Abrazo la gracia. Recibo tu perdón. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Si viniste buscando una iglesia, esperamos que la hayas encontrado. Si es tu primera vez aquí, en recepción tenemos un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primera visita, esperando que sea la primera de muchas más. Declaramos cielos abiertos sobre ustedes, la bendición, la protección de Dios sobre cada uno de ustedes. Que Dios los mantenga siempre en salud y en victoria. Lo declaramos hecho en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por pasar su domingo con nosotros. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.